A ver, cercanía, plata en el bolsillo o laburo o lo que sea, y esperanza, más militancia. ¿Ese fue el combo de dar vuelta a esta elección? Exactamente, esos son los tres elementos que fueron muy importantes. Obviamente hay otras demandas que son claras por parte de la ciudadanía, mejorar servicios, acciones, derechos, pero claramente también lo que uno observa en este escenario es que también la conflictividad social produce esa tensión entre las personas que trabajan, las personas que no trabajan, los Sí. problemas serios que nosotros tenemos desde el punto de vista social. La Argentina, yo he visualizado claramente en este tiempo que estamos transcurriendo ya 38 años de democracia, lo vamos a cumplir el 10 de diciembre, 38 años de democracia en forma ininterrumpida. Después es el periodo más largo, después de la ley Sasseña, que se ha consolidado desde el punto de vista de un atributo de la democracia, que es la estabilidad política, pero coexistimos con inestabilidad macroeconómica y tenemos una inequidad social y distributiva que obviamente afecta a todo el pueblo argentino. Entonces, nosotros necesitamos entender esto. Primero, la estabilidad política es un gran valor, es un patrimonio social adquirido. Ahora, Coqui, analicemos eso. ¿Cómo se construye la estabilidad política que acabas de mencionar? Porque, Bueno, a ver, largaron un mensaje de basta de pagar la tarjeta en cuotas y se nos vino toda la miércoles. a ver, estabilidad política significa, primero, que nosotros partimos de 1983 con un bipartidismo típico partidario y tradicional, UCR-PJ. Sí. Eso implicó 92% entre las fórmulas Alfonsín Martínez, Luder Vittel en 1983. Y hoy estás la última elección, Fernández, Macri Pichetto, llegaste a 88%. O sea que, en general, lo que uno advierte es que se traspasó, digamos, desde el bipartidismo clásico hasta un multipartidismo moderado, llegando a coaliciones opositoras. O sea que hay en la República Argentina temporalidad, capacidad de alternancia, y eso da efectivamente capacidad de resolución de conflictos políticos. Ahora bien, eso se toma insuficiente para resolver los problemas de inestabilidad macroeconómica de origen crónico, que deviene obviamente en un impacto en materia de shock social, producto de lo que nosotros denominamos injusticia social o inequidad distributiva. Entonces, creo que tenemos que ser muy agudos en el tema siguiente. Yo propuse la necesidad de hacer un gran pacto democrático hacia el año 2033. En 50 años de democracia ininterrumpida necesitamos avanzar claramente en la construcción de un pacto político, económico y social que a la estabilidad política la podamos lograr construir una estabilidad macroeconómica en base a inversiones, a repotenciación del consumo, a mejoramiento en las condiciones del ingreso de la familia y a redistribución del ingreso, porque de lo contrario eso se traduce en frustración y desesperanza social y colectiva, que a su vez pérdida de confianza en las instituciones políticas y democráticas y obviamente un problema serio de capacidad para el ejercicio de gobierno. Sí, Coqui, hablabas de un shock distributivo. Sin shock distributivo no hay gobernabilidad, ¿verdad? Posible. Ahora, ¿qué distribuís si no hay nada para distribuir? A ver, hay una cuestión que es esencial. La gente necesita algunas cuestiones que son esenciales, que el Papa Francisco las puso. Tierra, techo, trabajo. Sí. Yo agregaría tierra, techo, trabajo, alimentos. Si Bien. nosotros no somos capaces de tener estas cuestiones esencialmente en la mesa de cada hogar, entonces no tenemos expectativa ni esperanza. Y la segunda cuestión es, hoy en el mundo, el concepto de justicia social tiende a tener distintas interpretaciones. Uno es lo que se denomina igualdad de posiciones por parte de François Dubet, que es un sociólogo francés, que dice claramente que la igualdad de posiciones da la concreción de derechos y obligaciones, que es el preludio de lo que significa igualdad de oportunidades. Entonces, lo que hay que plantear claramente es cuáles son los derechos esenciales de las mayorías populares que deben ser garantizadas por los gobiernos. Entonces, bueno, vos tenés derecho de la identidad, por ejemplo, documento de identidad para ejercer demás derechos. Sin el documento no podés votar, sin el documento no podés ejercer los derechos sociales, sin el documento no sos una persona de existencia visible capaz de ejercer derechos. Segundo tema, no podés vivir en un mundo sin trabajo. Y tenemos un cambio de paradigma desde el punto de vista del desarrollo de base industrial. Ese desarrollo industrial es de alta tecnología, expulsa empleos, y lo que nosotros tenemos que generar es desde el Estado
garantizar un modelo de inclusión social del trabajo. Tercer tema es el derecho al trabajo y al progreso social. Deviene también el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad, el derecho a la justicia, el derecho al deporte, el derecho al ambiente sano, el derecho a la equidad de género. O sea, si nosotros no somos capaces de construir un modelo de gobernabilidad desde un Estado que garantice el ejercicio de las mayorías, de los derechos de las mayorías populares, entonces obviamente se agota el crédito y la confianza pública en las instituciones y en la democracia. ¿La gente no está agotada de nosotros, Coqui? Bueno, nosotros tenemos que renovar la confianza, y renovar la confianza significa entender que es necesario atender las demandas de la sociedad. Las demandas de la sociedad hoy están claras. La gente tiene sus dificultades muy concretas. La gente necesita esperanza, necesita un trabajo, necesita un salario digno, necesita vivienda. Y la verdad es que nosotros estamos con un problema serio. Cuando vos mirás la evolución de la humanidad, lo que estás observando es que aumentó la especulación financiera, que aumentó la concentración del ingreso de una manera extraordinaria, que aumentó la capacidad de ejercicio de gobierno de lo que es el neoliberalismo como concepto básico de matriz hegemónica en el mundo. O sea, el neoliberalismo se apropia del Estado, a diferencia del liberalismo clásico, en este caso se apropian del Estado para satisfacer intereses minoritarios. Entonces lo que ellos hacen es una polarización ideológica. Los incluidos se vuelven conservadores porque defienden lo que tienen, y los excluidos claramente no tienen representación. Entonces, los problemas son las tensiones fuertes en el sistema. Hoy la tensión política entre lo que es libertad e igualdad, en lo que es representación y representatividad, en lo que es legalidad y legitimidad. O sea, si nosotros no somos capaces de ponerle sentido a la administración del Estado para satisfacer los derechos de la mayoría, entonces solamente son las minorías las que gozan y disfrutan. Pero ¿hasta cuándo van a disfrutar las minorías cuando se sabe claramente? Si nosotros no somos capaces de desterrar el hambre, la miseria, la exclusión social, si no somos capaces de resolver los problemas básicos que tienen que ver con la humanidad, como por ejemplo una pandemia, entonces ni los ricos se van a salvar. Y eso es un tema clave, porque ¿cuál es el problema del mundo? Vos tenés alta informalidad laboral, que a su vez desfinancia el estado del bienestar. El estado del bienestar en el mundo está en crisis, por una razón muy sencilla, porque la informalidad laboral es el ajuste indirecto del salario, que se vuelve la variable más dura, que obviamente afecta a miles de millones de personas en el mundo. Y a su vez, ¿eso qué deviene? Pero un problema serio que es la precarización del sistema sanitario. Entonces, ¿cómo podemos combatir una pandemia si nosotros no somos capaces de garantizar derechos básicos, esenciales y elementales? No lo veo tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Yo creo que la prédica del Papa Francisco ha sido muy clara en este tiempo, pero necesitamos reforzar esos valores, los valores de construir una sociedad equitativa. La verdad es que esta maximización de los intereses minoritarios, la verdad es que lo que hace es potenciar la exclusión de las mayorías. Y la verdad es que no se puede todo el tiempo vivir en una burbuja. ¿Hasta cuándo? Vamos a tener un tema de concentración para vivir en countries con un sistema de custodia personalizada, que a su vez, ¿hasta cuándo eso va a significar transitar calles de ciudades o de poblaciones enteras? Si nosotros no somos capaces de dignificar a la persona humana, entonces estamos en un problema de convivencia, que es convivencia esencial, ya no democrática. Ahora, Coqui, humana. Yo recién contaba, no sé si llegaste a escuchar, contaba la anécdota, se quedó el avión el otro día viniendo de Calafate a Buenos Aires, por problemas técnicos, o sea, no tenía nadie que ver nada, y la gente enseguida empezó, no todos, pero un montón, a putear este gobierno de mierda, Alberto, Cristina, la yegua, a ella viaja en COS. Digo, ¿de dónde sale este odio que está dando vueltas? Bueno, a ver, nosotros como cristianos sabemos muy bien de lo que significa el corazón como un símbolo del amor. El amor siempre vence al odio. Ahora hay un problema central. Si todo el tiempo, desde una estrategia comunicacional deliberada, se agudiza la confrontación y se promueve el odio, entonces claramente lo que tenemos que plantearnos es el replanteo de vida, la filosofía de vida. Sin amor, yo nada soy, como decía el evangelio, digamos, ¿no? Sí. Pero eso, estás re pastor. Después dice que sos un pastor evangélico. No, pero digo, eso me competís el programa, Coqui, me competís el programa. No, pero esto
es San Pablo en su definición más profunda, en el sentido, sin amor nada soy, digamos. Y eso es un tema que me parece clave. Nosotros no podemos formar parte de una sociedad violenta, desde la verbalización de la violencia hasta los temas, este episodio de un ataque físico a una persona en un garage por un auto, la piña, sí. O sea, eso es una locura. Entonces, la verdad, muchas veces... Pero no es reflejo de lo que nos está pasando, Coqui, que un pibe de 17 años le pegue una piña a un tipo y lo noquee ahí Por eso también nosotros muchas veces tenemos el uso abusivo del lenguaje inflamable. Entonces tenemos que ser también lo suficientemente razonables para que las críticas y la confrontación política, en el buen sentido, en lo que significa el lenguaje agonístico, digamos, esto de de la adversariedad en términos políticos, es decir, que uno pueda tener diferencias, expresar las diferencias, expresar las disidencias, pero tratar de resolver el conflicto en paz.